encendiendo corazones con la luz de la verdad. Bajo esta llama que no se apaga, presentamos. Hilando fino, desnudamos las cosas de ayer y de hoy. Aquellas que caminan en silencio. Pero que tarde o temprano se anuncian con estruendo. En esto no es radio. Porque detrás de cada palabra se esconde un recetario de doble moral. Una fórmula vieja que insiste en disfrazar lo que ya todos sabemos. Hoy lo traemos como un informe contundente que atraviesa las páginas de la revista y se planta firme para revelar el suceso dramatizado del día. Ese mismo golpe que sentimos los que somos pueblo, los que cargamos la verdad en los hombros y la esperanza en el pecho. Y ahora, en este escenario donde la realidad tiembla, sea usted el jurado. Porque la verdad no se impone. Se revela, se enciende. Y arde en quienes se atreven a escucharla. Comencemos descubriendo la corrupción. A continuación les presento una reflexión extensa, profunda y confrontadora, escrita para remecer la conciencia, donde cada personaje se reconoce y donde la corrupción aparece como pecado estructural y humano, capaz de convertir a unos en verdugos y a otros en víctimas. Reflexión: el rostro humano de la corrupción. El pobre no pidió nacer con las manos vacías. Llegó al mundo con dignidad, pero fue recibido por un sistema que le enseñó pronto que la justicia no siempre llega primero a quien más la necesita. Cuando la corrupción se instala, el pobre se vuelve estadística, número, excusa. A veces cae, no por maldad, sino por desesperación. Otras veces resiste, pagando con hambre la culpa ajena. Es víctima. Pero también es juzgado con mayor dureza que aquellos que roban desde oficinas con aire acondicionado. El rico tampoco nació culpable por poseer. La riqueza, en sí misma, es neutra. Pero cuando el dinero compra silencios, voluntades y conciencias, deja de ser bendición y se transforma en herramienta de dominio. El rico puede financiar hospitales. O comprar leyes. Puede generar empleo. O esclavizar con contratos injustos. No todos corrompen, pero cuando lo hacen, su pecado tiene alcance masivo. El soldado jura lealtad a la patria, no a la corrupción. Sin embargo, muchas veces es enviado a defender intereses que no entiende y causas que no eligió. Obedece órdenes escritas por manos limpias de sangre, pero manchadas de ambición. Cuando el poder se corrompe, el soldado muere por decisiones ajenas. Es instrumento, no autor. Y aún así, carga con la culpa que otros diseñaron. El contribuyente trabaja, suda, paga. Cree en la promesa de un Estado que le ofrece seguridad, educación y salud. Pero cuando el dinero se desvía, su sacrificio se convierte en burla. Paga carreteras que nunca se construyen, hospitales sin medicamentos, escuelas sin futuro. Es el sostén del sistema. Y la víctima silenciosa de su traición. El abogado conoce la ley. Y ahí radica su mayor responsabilidad. Puede ser guardián de la justicia o ingeniero de la impunidad. Cuando defiende al inocente, honra su vocación. Cuando vende la verdad al mejor postor, prostituye el derecho. No todo lo legal es justo. Y no todo lo injusto es ilegal. Ahí, la corrupción encuentra su refugio más elegante. El médico juró salvar vidas. Pero cuando la salud se convierte en negocio, el paciente deja de ser persona y pasa a ser cliente. La corrupción en la medicina no siempre mata de inmediato. Pero acorta esperanzas, prolonga sufrimientos y convierte la pobreza en sentencia. El enfermo paga con su cuerpo lo que otros negociaron con frialdad. El bandido es el rostro visible del crimen. La sociedad lo señala, lo condena, lo encierra. Pero rara vez se pregunta qué abandono, qué miseria, qué ejemplo lo empujó a ese camino. No es inocente.
pero tampoco apareció de la nada. Muchas veces es el resultado final de una cadena de corrupciones previas que nadie quiso romper. El político dice hablar por todos. Pero cuando se olvida de a quien representa, el poder se transforma en botín. La corrupción política no solo roba dinero. Roba esperanza, confianza y futuro. Basta un corrupto para que el pueblo dude de todos. Basta un acto para destruir generaciones. Y entonces entendemos el viejo refrán que resuena como sentencia. La corrupción es el único don que el Creador Celestial le negó a la humanidad. Pero para llevarle la contraria, el ser humano trata por todos los medios de perfeccionarla. A toda costa. Para perdición de la misma humanidad. No nacimos corruptos. Nos hicimos. No por ignorancia, sino por conveniencia. La corrupción no vive sola, se alimenta del silencio, del miedo, de la complicidad y de la indiferencia. Unos la ejecutan. Otros la permiten. Muchos la sufren. Y casi todos, de una u otra forma, la justifican. Pero mientras exista conciencia, mientras alguien decida no vender su integridad, mientras una persona se niegue a pasar el eslabón de la cadena, todavía hay esperanza. Porque la corrupción podrá ser aprendida. Pero nunca fue creada por Dios. Y todo lo que no viene de Él puede, y debe, ser desechado. Bajo esta llama que no se apaga, hemos presentado. Hilando fino, desnudamos las cosas de ayer y de hoy. Aquellas que caminan en silencio. Pero que tarde o temprano se anuncian con estruendo en Esto No Es Radio. Porque detrás de cada palabra se esconde un recetario de doble moral. Una fórmula vieja que insiste en disfrazar lo que ya todos sabemos. Hoy lo traemos como un informe contundente que atraviesa las páginas de la revista y se planta firme para revelar el suceso dramatizado del día. Ese mismo golpe que sentimos los que somos pueblo, los que cargamos la verdad en los hombros y la esperanza en el pecho. Y ahora, en este escenario donde la realidad tiembla, sea usted el jurado. Porque la verdad no se impone. Se revela, se enciende. Y arde en quienes se atreven a escucharla. Hemos descubierto. Liderazgo de Magazine. Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Explorando la verdad, edificando vidas. Con granitos de arena de esperanza, levantamos muros de fe. Iluminamos tu camino, lideramos con fe. Porque cada palabra encendida es una chispa de vida. Encendiendo corazones con la luz de la verdad. Y con voz firme declaramos. ¿Quién como Dios? Él es santo. Él es amor. Él es único. Él es verdad. Y como Él, nadie.